Ok. ¿Cuánto estamos viendo? ¿20 minutos de esto o qué? 20, 25, 40, una hora. Depende del invitado. Todo depende del invitado. Ya le dije, lo que pregunte, a mí no, al pastor le dije. No, a Chris, él sabe más. Muy buenos días, Liderazgo Enfocado Podcast, episodio 40. Llegamos al 40. ¡Gloria a Dios! Y quiero decir que es el último episodio de esta temporada, que ya 2022 ya se va, pero volveremos con una segunda temporada. Y quiero presentar obviamente al fundador de Liderazgo Enfocado, el doctor Abel Ledesma. Pastor. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo y cerrando para este año, pero con nuevas expectativas para el nuevo. Lo que viene es bueno. Y hoy tenemos un gran invitado para Amigo cerrar. de la casa. Amigo de la casa, ¿verdad, pastor? Buen fotógrafo. Fotógrafo. Y gran predicador. Nombre, la porra a todo lo que da. A todo lo que da. Y él Buen es líder. David Aguilar. David, No. el Canelo. El Canelo. Alias. Muchísimas gracias por tenerme. Me siento tan honrado. Pastor Ledesma es alguien que lo admiro por muchísimos años, le conozco de cerca y es un honor. Gracias, Canelo, por tenerte aquí. Bueno, te voy a decir David o Canelo. Como usted guste, amigo. como usted guste. Es un placer. Desde que me dijeron que ibas a estar, me dio gusto porque pues te conocemos desde años y eres un líder estable y apasionado por Dios. Yeah. Dios bendiga tu vida. Así que David, estamos honrados. Para entrar un poquito, cuéntanos de ti, en qué estás ahorita trabajando, cuéntanos qué estás haciendo. Sé que tiene un nuevo podcast, está abriendo su nuevo podcast de cosas y vivencias tuyas también que estás hablando, y eso es algo muy bueno porque la generación joven busca a ejemplos, personas en las que nosotros nos podamos inspirar, y qué padre que estés haciendo eso. Cuéntanos un poquito. Es un sueño que he tenido, hablando de sueños, por 2 años, y la inseguridad me detenía y creo que mi porqué siempre ha sido tratar de alcanzar a la siguiente generación. Por tanto, la presentación del podcast son cosas que fueron tapaderas en mi vida, cosas que me han frenado en mi potencial, y para poder realmente tratar de alcanzar Generation Z y Millennials, creo que la transparencia y la vulnerabilidad es la llave. Entonces, cada episodio es yo abriendo mi corazón acerca de cosas que pues han sido tapas en mi potencial. Y los primeros 3, inseguridad, el complejo del Salvador, cosas que pasaron, crisis en mi familia, y traté de como compensar ese dolor haciendo mucho ministerio. Y son cosas, creo que son temas muy buenos como el liderazgo. Creo que todos deberíamos aprender a hacer, a cómo hablar visión, tener visión, predicar visión, pero más que regalarle visión a las personas, un líder seguro fuera mejor que un líder con visión pero inseguro. Entonces ese es como el ángulo, son como temas personales, y así que gracias por traerlo a la mesa, pero sí, es un poquito del podcast. ¿Y cómo se llama tu podcast? Conversaciones Lid, que viene siendo pues tapa en inglés. Y entonces básicamente es el Spanglish, es auténticamente quién soy yo, es todo en español. Entonces es un riesgo, es una demográfica difícil a cual llegar, pero estamos tratando. Felicidades. Gracias. Gracias. David. Qué genial. Y es un predicador. Tu esposa canta. Dirige la alabanza. Ella es increíble. Obviamente soy super biased, pero es increíble. ¿Tú no cantas? Yo no canto. Créanme que ese no es mi don, así que... Porque yo quiero decirte que el pastor Abel Ledesma tiene su disco. Yo tengo mi disco LP. Así. Pero van a regresar un día, se van a acordar de mí, por eso los guardo. Todos estamos pidiendo el volumen 2, volumen 2, que venga. Encore. Así, Todavía no llegan al precio. No llegan al precio. Y estamos bien contentos. Gracias, David, por estar con nosotros en esa conversación, en esta charla. Y estamos emocionados también porque el 1, 2 y 3 de junio ya viene nuestra conferencia
relevante, ya viene. Después van a ser 3 años, se van a cumplir 3 años en ese junio, pues por pandemia y todo, pero ya estamos muy contentos porque ya va agarrando forma. Estamos esperando a líderes de diferentes lugares, así que el 1, 2 y 3 de junio, no se aparten de las redes liderazgoenfocado.com para estar al pendiente de lo que viene para el liderazgo 2023, que el tema es relevante. Así que el tema de hoy va a ser el tema del cierre de esa temporada, y es no dejar que los sueños mueran. Y en el liderazgo, los sueños muchas veces mueren, generalmente por frustraciones o por muchas cosas. Entonces me gustaría empezar a abrir este tema con ustedes y dar una introducción a esto. Andy Stanley, quiero empezar con una frase, dice: si algo te frustra, esa frustración te está inquietando hacia algo mejor. Y me gusta eso porque eso habla de sueños, como el sueño no es algo como guajiro, ¿verdad? Como decimos allá, donde inalcanzable, sino que si hay un sueño es porque está arraigado a una esperanza ¿verdad? Un sueño está arraigado a una esperanza y los sueños no mueren cuando los líderes saben que hay un precio para la integridad. Esto es sacado del libro de Liderazgo, un proceso, de su libro Pastor. Y me gustaría que comentáramos acerca de la integridad. Vamos. Hablando de ese libro, y qué bueno que me dices, eso yo lo escribí para la siguiente generación, de cómo, hablando de liderar un proceso, cómo pasar la estafeta correctamente a una generación joven que hablan mucho de sueño, y voy a aclarar la palabra sueño, que tiene, con lo que yo lo estoy usando es con la visión. Nosotros los latinos usamos sueño y nos dormimos. Pensando, hay que mandar. Ese es el trasfondo que tenemos de un sueño, de seguir dormidos y no despertados. Pero el sueño, que a lo que estoy hablando es el concepto de una visión y lo que cuesta una visión. Pero del libro de que hablas, de Liderazgo Enfocado, fue con la idea de qué puedo hacer para aconsejar a la siguiente generación. Porque me veo cuando voy a conferencia, la generación que viene detrás, 2 etapas detrás de mí, nos están aconsejando a nosotros cómo hacer iglesia. Bueno, ¿cómo le puedo yo aconsejar dándoles consejos de cómo seguir siendo iglesia? Porque puedes tener la iglesia de temporal, si la quieres, con la emoción y con el entusiasmo, pero ¿cuánto te va a durar? El sueño de mi disco que hablaba no murió, yo lo maté. Sí, eso hay que asesinato. Hay sueños que tienen que ser asesinados, otros enterrados y otros hay que luchar por ellos. Wow. Pero Karen no tiene experiencia porque es más joven que yo. No, creo que eso es súper bien, porque la tentación de la siguiente generación es llegar con nuevas ideas, una perspectiva fresca, según más relevantes, según con una revelación que la generación pasada no tuvo, y empezamos a mover cosas sin preguntar por qué están ahí. Y creo que la consistencia y el maratón de un liderazgo a veces lo miramos como si fuera una carrera pequeña, la generación joven. Miramos el éxito. Bueno, para empezar, cuando hablamos de sueños, la siguiente generación, creo que deberíamos de realmente preguntar qué es algo digno de correr o que es algo digno de soñar, porque el éxito de lo que es una super iglesia o un buen pastor o un buen líder, creo que en los últimos años se ha convertido, no sé, en tal vez en cuántos seguidores tienes, cuánta influencia tienes, qué tan cool eres, y pierde los pilares fuertes como la integridad en el liderazgo, que al final del día una gran iglesia es una que permanece y se puede pasar a la siguiente generación, no una que creció y de repente desapareció el siguiente día. Entonces, la siguiente generación, para empezar, nuestro sueño tiene que ser ajustado a lo que es el éxito en una iglesia, y el éxito en una iglesia es más grande que tú, más grande que tu persona. Y creo que nosotros, la tentación que hemos tenido es perseguir nuestra propia plataforma, que nuestro nombre se conozca, que nuestro nombre sea grande, y perdemos el consejo de personas que han corrido una larga carrera, como el doctor Ledesma, donde la consistencia es mucho más importante que el éxito temporal. Y qué
¿Qué poder tiene la integridad en esto? ¿Qué papel juega la integridad en el líder? Ya. Todo. Para mí todo. Inclusive la integridad para mí viene siendo el fruto de lo que es tu ministerio, de lo que es tu persona, de lo que es tu sueño, de lo que es hacia dónde va. Mucha gente que rodea a muchos líderes quedan lastimados por lo que ven y por lo que oyen, no por lo que por lo que les dicen o por lo que oyen, pero nunca por lo que ven. Y dice la Biblia que parte de esa integridad es el fruto, y por sus frutos los conoceréis. Y cuando el líder está demostrando con el tiempo esa integridad, eso es lo que va a permanecer después de que la gente hable, diga o critique, y tú vas a seguir con tu visión, con tu sueño. José era uno de los ejemplos que usó ahí. El hombre tuvo un sueño, pero de joven hablaba mucho de sus sueños y lo que iba a pasar, pero él comprobó a través del tiempo el fruto de ese sueño. Wow. Que cuando llegaron sus hermanos a pedirle ayuda, él les dijo: ustedes procuraron hacerme mal. Yeah. Pero Dios tenía todo control porque él se mantuvo con esa visión, con ese sueño. Y la vida íntegra, ¿sabes cómo se refleja en él? Se va a reflejar de esta manera, porque hay una frase que sobresale en toda su historia: y Dios estaba con él. Con él. Wow. Yeah. Okay. En cada etapa. Eso es una vida de integridad, ¿verdad? El problema es que nosotros estamos creando imperios, fama, pero se nos olvida que si queremos que eso dure, la integridad es lo que te va a dar la permanencia constante. Así que y hay un precio para la integridad: saber decir no, saber decir sí, saber que cuando estás en el piso me tengo que volver a levantar porque la gente me está esperando a que les ministre. Entonces son conceptos que uno como líder decide pagar el precio, y si decides pagarlo por adelantado, vas a batallar menos para levantarte. Yo iba a decir, imagínate todo porque bueno, es que la integridad cuesta y tiene un precio muy alto, pero creo que todos conocemos a alguien que hace doble el esfuerzo tratando de cubrir sus pasos porque no ha caminado en integridad. Y te va a costar más de todos modos. Pero entonces todo tiene un precio, pero para mí cuando hablamos de integridad, lo primero que se me viene a la mente es como cómo defino la integridad o esa palabra. El diccionario dice como algo, consistencia interna o algo falta de corrupción. Entonces no tiene corrupción. Y nuestro liderazgo se escucha como un estándar tan alto, pero a veces no le ponemos la atención a que mi vida no tenga corrupción. Entonces, cuando usted dice tenemos que saber decir no, tenemos que saber decir, regularmente la integridad juega un papel cuando la decisión es difícil. No. Cuando es más fácil hacerlo incorrecto es cuando la integridad empieza a jugar el papel, pero no puedo tener corrupción. Entonces, no sé si usted quiere agregar algo a eso, a la definición de integridad, pero... No, está muy bien explicado. Me encantó lo que ahorita compartiste, puesto que la integridad sí nace de adentro hacia afuera. No es algo que la gente... Inclusive tú le puedes caer mal a una persona por tus convicciones, pero ellos no van a saber que esas convicciones llegaron a ser parte muy importante en tu vida desde hace años atrás. Ellos no lo van a entender, simplemente andan buscando en dónde vas a fallar para señalarte, aunque por más íntegro que seas, vas a fallar. Sí. Pero no es la intención de tu corazón. No es, David fue un hombre conforme al corazón y un hombre muy íntegro delante de Dios, pero encuentra sus fallas, te las vas a encontrar, pero David tiene algo que nunca trataba de justificarse. Lo confrontaban y decía: ay, sí, la regué. Sí, es una palabra griega, ¿no? Esa, ¿verdad? La regué, y dice, pues ahora voy a pedirle perdón a Dios porque yo quiero vivir bien con Dios. David no trataba de justificarse. Saúl, todo lo contrario. Él culpaba al pueblo, al que se dejaba lo culpaba. Y realmente qué bueno que trajo a David a la mesa, porque para mí cuando hablamos de si quieres correr un maratón, si quieres ser un buen líder, tienes que ser alguien de integridad, ¿no? Y tal vez hay líderes escuchando y diciendo como, entonces ya me descalifiqué. Aquí apago el podcast porque ya no he sido perfecto, ¿no? En su opinión, que fuera algo que ellos se puedan llevar en este momento. Bueno, déjale, yo la contesto y luego se la tiro para atrás, porque cuando usó a David fue un hombre que obviamente era un líder,
manipuló, usó la autoridad para su propio beneficio. Básicamente fue un hombre que fue comprometido y perdió su integridad. Pero vemos que de toda decisión hay consecuencias. Pero algo que me encanta a mí personalmente, hablando de liderazgo y hablando de sueños, uno de sus sueños era construir el templo. Y él no fue parte del templo y de la construcción, pero hizo todo en su poder, aún después de todo lo que hizo, para que el sueño se cumpla. Y lo que me encanta de eso es de que el sueño es más importante que él cumpliendo el sueño. No sé si me explico. Sí, Entonces, como líderes, tal vez no somos nosotros los que vamos a estar ahí cuando se rompa el ribbon cut y se abra el templo o la iglesia llega a su máximo potencial, pero jugaste un papel como lo hizo David, donde literalmente puso su dinero donde estaba su boca, invirtió en la siguiente generación y en el sueño, independientemente que su nombre no iba a estar atado al éxito de eso, ¿no? Cuando yo escucho de líderes que a veces son descalificados o estás escuchando este podcast y dices, es que ya la regué, tal vez fue un líder que ya no tengo integridad atada conmigo o mi reputación ha sido tachada de cierta manera. Yo veo ejemplos como David y es como, sigue persiguiendo a Dios y el sueño es más grande que mi nombre o que el sueño se logre es más importante que yo sea el que logre el sueño. Si es un sueño o una visión dada por Dios que vale la pena perseguir. David entendió algo en su vida. David fue un humano como cualquiera de nosotros. Y lo que a mí me admira de David era su corazón tan sensible, a pesar de que a veces por descuidos, por negligencia, porque las tuvo. Porque dice la Biblia que cuando él pecó, tomando una mujer que no era él, era porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Él no salió, él era el rey. Él tenía que estar porque si los reyes podían evitar una guerra, tenían que negociarla. Y David no estaba como rey para negociar la guerra. Entonces decidió y hubo mucho tiempo desenfocado diciendo, pues ya la hice, mira a una mujer que no debió mirar y se desenfocó. Pero David tenía un hombre, un consejero, que todos los líderes debemos tener, mentores, consejeros, que vino y le relató su historia y David se arrepintió. Ahora, si David retrocedió, si David pecó, si David sí, pero David tuvo al Dios que tú y yo servimos. El problema es que la gente no perdona fácilmente. Dios sí. Dios sí restaura. Y Dios sí, Dios no te va a quitar, te voy a quitar el ministerio porque la regaste. La gente sí. Y yo soy de los que digo que cuando Dios te llama a un ministerio, el hecho de que pecaste no te quita el ministerio. Simplemente te retrasa. Y el perdón viene, pero la confianza va a tomar tiempo para volver. Y muchos de nosotros le quitamos ministerio, le quitamos posición, le quitamos todo y no lo mandamos al infierno porque tú ya no tenemos la llave de ahí. Si no lo mandaríamos a todos los ya lo hubiéramos mandado. La mayoría de los líderes estuvieran en el infierno. Inclusive, y me llama la atención que muchas personas como líderes que puedo nombrar ahorita mucho, pero no lo voy a hacer por respeto a los nombres. Haga. No, que lo haga. Bueno, voy a... Nombres. Pero lo que cuando ellos están bien, todos quieren la gloria de esa persona. Sí. Y cuando fallan y que salen las noticias, salen de Facebook, todos le brincan al barco. Y yo quisiera, no sé si me estoy saliendo del tema, pero eso daña aún más. Daña el cuerpo. Pero mire, un líder inseguro que no tiene el éxito que estas personas están teniendo, entre comillas, cuando caen, tal vez algo dentro de ellos es como, ahorita es mi tiempo de entrarle y seguirle pateando cuando está abajo, porque algo en sí se justifica mi falta de de que yo no soy efectivo, de mi potencial, lo que yo no sé. Y es triste ver cuando la falla de otra persona significa algo positivo para mí, que eso también tiene que ver con integridad. Porque la integridad dice, yo no tengo que atropellar a otras personas o manipular a otras personas para yo ser exitoso. Y creo que es una de las cosas cuando alguien cae o cuando alguien tal vez no siguió el patrón de integridad. ¿Eso qué tiene que ver que yo sea una mejor persona? ¿O qué tiene que ver con el éxito de mi ministerio? O te dije, ya ves, por eso es... Entonces, y nos debe doler. Cuando esa persona que Dios lo está usando y cae porque se descuidó de su integridad, nos debe doler. Dice, wow, eso es lo que no quiero para mí, porque lo voy a querer para él. Entonces, ¿qué voy a aprender de todo esto? Yo estoy siguiendo a una persona que ustedes conocen, el que fue el pastor de Hillsong. Y yo me fijé como mucha gente le brincó al barco. Querían todos estar cerca de él a la hora de y lo vi otra vez dando la oportunidad de que todavía queda ministerio en mi vida.
¿verdad? Yeah. Y yo creo que los peores juicios que él tuvo no fue de la gente secular, Yeah. fue de la gente cristiana. Yeah. Okay. Yeah. Entonces, Sí. y yo digo, o nos alegra, bien digo que a veces citamos mal la Biblia, que dice la Biblia llora con los que lloran y sufre con los que sufren, nosotros lloramos con los que se alegran y nosotros nos alegramos con los que lloran. Wow. Y todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo en una área que ya si examinamos nuestro corazón, no hay integridad. No, revela más de ti mismo que de la otra persona. Exacto. Tu reacción a la caída del otro revela más de tu integridad o la falta de que la otra persona. Y es fácil, volvemos, la integridad juega un papel cuando es más fácil tomar una decisión incorrecta. Y si ya alguien ya lo están pateando todos, pues yo le entro también y estoy parte de la fiesta y es Voy a más ser fácil parte de la bola aquí. que meterte y decir, Yeah. hey chicos, esto no está bien o hay que orar por esta persona. O sea, cuesta más ser la persona que se pone en la brecha Yeah. que simplemente agregarte a la crítica o a lo que sea. Entonces, pero cuando estamos hablando de integridad, ¿no? Cuando mencionó de José, el soñador, creo que para mí él es una persona, obviamente, la súper famosísima historia de la esposa de Potifar, donde tal vez están personas escuchando y yo diría ¿cómo, si yo soy un líder escuchando este podcast, cómo le hago para fortalecer esa área de integridad? Y creo que hay unas cosas que hizo José que me encantaron, que la primera es correr. y varias veces dice que día tras día la esposa de Potifar era la que lo buscaba, entonces no fue una tentación de una vez, sino que José armó un sistema de protección y dice la Biblia que él trataba de evitarla. Ese era su sistema de protección. Pero yo diría, si tal vez hay alguien escuchando este día, ¿cómo fortalezco esto? Yo diría, crea un sistema de protección para que la integridad siempre salga ganando. Algo que me gustaría compartir sería que mi esposa y yo tenemos 7 años de casados. Creo que es un matrimonio bueno, pero aún somos jóvenes, especialmente hablando de maratones y hablando de muchas cosas que ves. Y tenemos algo tan sencillo, pero ella tiene acceso a todo mi teléfono, todas las passwords, todas mis redes sociales. Ella en cualquier momento puede agarrar mi teléfono, puede ver mis mensajes. Yo no me molesto porque ella me está ayudando a siempre tener un sistema de integridad. Tengo una aplicación en mi teléfono donde todos mis resultados que se ven en el internet le llegarían a personas, a una alerta si ven algo raro. Y tal vez dirían, David, ¿eres tan débil? No. Pero quiero tener un sistema de integridad. Quiero protegerme porque 360 y algo días del año estoy bien, pero siempre hay un momento donde el estrés, la ansiedad, lo que tú quieras, y la verdad, pues el enemigo que tenemos, entonces no descansa. Y a veces él está como león rugiendo, viendo a quién devorar, y nosotros estamos dormidos. Sí. Y no tenemos sistemas de protección. En los tiempos antiguos armaban muros por si alguien trataba de atacar. ¿Por qué me miras a mí, David? No. En los tiempos antiguos. No. Dijo, yo vi Antes eso. no me dijo Yo vi Matusalem. eso, Antes yo no me vi dijo eso. Matusalem. Pastor, a No, ver, es que él decía algo ahorita de cómo se protege. En mi manera de cuando yo estaba joven, yo tuve mentores que les di permiso que me hicieran cualquier pregunta sobre mi vida, sobre mi integridad, tal, porque no teníamos la tecnología que ahora teníamos. Entonces yo me rodeé y todavía los tengo. Todavía tengo gente que yo me reúno y no espero que ellos me hablen. Yo hago cita con ellos. A ver, aquí estoy, háganme cualquier pregunta. Esas 4 personas yo les he dado permiso de hacerme todas las preguntas. Y yo creo que ahorita una de las cosas que creo que deberíamos hacer más y proponernos más, porque igual como generaciones que vienen atrás y todo eso, no estamos acostumbrados a dar cuentas. No estamos acostumbrados nos ofendemos. no estamos acostumbrados a decir, oye, necesito de alguien más para vivir en integridad. Y es cierto, o sea, no puede uno estar como el llanero solitario, ¿no? O sea, a estar solo por la vida como líder, tener un éxito que realmente se cae cuando tú no aprendes a soltar y ser transparente con gente que te puede rodear y que va a poner pared a veces y va a decir, no está bien lo que estás haciendo, o te va a confrontar áreas que tú no sabes que están en ti, no quieres
hablar de ello. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos como ajustar en nosotros y enseñar es que es necesario que tengamos a gente, rodearnos de gente en la que nosotros podamos ser totalmente abiertos y que estén a un lado de nosotros, y eso realmente va a construir también una integridad en nuestra vida. Los sueños no se logran porque fueron malos sueños, sino tomamos malas decisiones. Wow. Esto puede ser un sueño muy genuino y muy de Dios. Y dice, ¿por qué no se logró si era de Dios? Porque no tomó decisiones. Y ahí es donde entra la integridad. O sea, ¿qué tanto estás dispuesto? Porque la visión que Dios te da a ti, a mí, a todos los que estamos aquí y a los que están escuchando, si viene de Dios, es una visión más grande que tus anhelos. Es la visión del reino, lo que tenemos que entender. El problema está que no todos logran esa visión. No todos se quedan a mitad del camino, salen del ministerio, salen corriendo. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones correctas. Sí. Y si hay gente que nos está escuchando, porque yo me considero que en algún punto yo dejé de soñar por algunas circunstancias de mi vida. Pensé, no, ya se acabó, o sea, como que ya no puedo hacer más, o lo que hay anhelo en mi corazón, no. Y estaba leyendo y escuchando algunas cosas acerca de cómo los sueños aún tienen la visión, o los sueños, cómo tienen que seguir y no tienen que morir, y no mueren por una circunstancia, no mueren por algo que te esté pasando, sino que en Jeremías 29 está el versículo de yo sé los planes que tengo para ustedes, pero en ese cuadro sabemos que el pueblo está en cautiverio, está en una etapa pues mal, están en cautiverio, y la imagen que está es un pueblo en cautiverio donde Dios les dice, hey, aún no van a salir, pero aún así Dios les dice en ese pasaje, les dice, o sea, sigue creciendo, haz casas, cásense, hagan familia, es decir, florece donde estás, florece donde estás, y eso es como, yo lo veo así como un sueño. Aún en medio de una circunstancia difícil, Dios nos invita a seguir floreciendo. Tú puedes seguir soñando y puede resurgir algo aún estando en el cautiverio. Y eso es como ver la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Hace 24 años y medio empecé esta iglesia. Si tú me hubieras preguntado en todo lo que íbamos a pasar, que si estabas dispuesto, humanamente te hubiera dicho, no, mejor voy a tratar de enterrar mi talento de canto. Voy a irme a cantar otra vez. Pero cuando decidí tomar esta visión, este desafío en mi propia vida, yo dije entre mí, y se lo dije a la gente, entre ellos estaba Víctor y unas familias, yo no quiero ser una iglesia más de la esquina. Nos va a costar a todos. Empezando conmigo. Y no solo me refería a dinero, no solo me refería a que vamos a tumbar esto y quitar esto. Iban a venir cosas que yo no sabía lo que iban a venir. En mi vida, hace casi 9 años, fue un impacto que yo no se lo deseo ni al diablo, con no te lo digo todo. Pero ganas de correr tuve. Presenté mi renuncia, no renuncié. Son dos cosas diferentes. Cuando tú renuncias, no consultas con nadie de aquí. Aquí se rompió una taza, cada quien se va para su casa. Pero cuando presentas tu renuncia, estás anhelando que te la acepten para decir, pues yo creo que yo también quería que me fueran, ¿verdad? O sea, y yo lo hice así, porque yo estaba trayendo a este lugar, en medio de mi tormenta, a la iglesia, a una deuda de 3 millones, a remodelar todo lo que tú ves acá, a 1,5 millones aparte, y luego en 2 divisiones que tuvimos en ese lapso de 2 años, yo lo único que me faltaba era que viniera un perro y me orinara. Y cuando miraba un perro, dije, no, mejor me le huyo porque si se va a acercar. Pero lo que a mí me sostuvo era lo que Dios había tratado conmigo. El sueño, la integridad. Pero me puse a pensar que hubo varios factores que me ayudaron a llegar ahí. Primero, mi relación con Dios. Hubo momentos en que ya ni lo sentía Dios, pues simplemente era tanto el dolor y la prueba y sentirte abatido, que decía a veces, Dios, ¿dónde estás? De ahí salió mi libro, El Dios Cercano, fue donde empecé a escribir todo eso. Lo segundo fueron la convicción de mi llamado.
O sea, del sueño. Y no fue de 24 años atrás cuando nací, sino de cuando fui llamado al pastoreado. Toda esa convicción la tuve, ¿verdad? Y segundo fueron mis hijos, que ahí estaban creyendo todavía en mí, que en mi familia, gente que me amaba, amigos, la iglesia, líderes, que me dijo, bueno, hay gente todavía que cree en mí. Y tercero fueron las convicciones que yo desarrollé durante ese tiempo, la cobertura que tenía, porque de otra manera no la hubiera hecho. Mi integridad se vio afectada por todos los comentarios que hoy toda la gente, todos tenían una opinión mía sin que yo tuviera una opinión de hacia dónde voy, porque yo no sabía. Yo más lo que a mí me aconsejó un amigo que murió en la pandemia, que era uno de mis mentores. Me dijo, mira, a ver, Marcos Macías murió en el 2020 y ya estaba grande, pero era un buen mentor de muchos años. Me dijo, mira, a ver, procura nomás salir este día. No te olvides, no te preocupes mañana. Sale este día. Evalúalo y cuando te vayas a dormir, dale gracias a Dios y luego prepárate para el siguiente día. Pero más, es un día. No tienes que planear toda tu semana. Ahorita lo que quieres es sobrevivir este día. Tomando decisiones correctas, pasando por el fuego. Y cada día que pase te vas a dar cuenta que, ya lo dejé atrás todo esto. Pero más, enfócate en el presente. Por eso mi sueño siguió. ¿Sí o no? Porque pues, era algo más grande que Abel Ledesma. Pero el diablo, el pastor Tony Pilson, el que viene y ora para que tengan hijos, ¿te acuerdas? él me dijo, Pastor Ledesma, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y cumplir su sueño y partes comprar un edificio, las mismas puertas del infierno se le abren. Porque el diablo, si alguien se enoja, es Satanás. Y ahí es donde tu integridad se va a comprobar. Cuando estás enfrente de las puertas del infierno, ¿qué vas a hacer? Es mejor que aquí corrió, que aquí quedó, o morimos en la batalla. Entonces, muchos líderes no están entendiendo esos principios. O sea, yo tengo esto, pero no son rayitos, es cana. Bueno, lo poco que me queda. Me gustaría tener la cabellera de este hombre. No, creo que le ha pegado algo muy fuerte, que es una realidad para muchos líderes, cuando personas tienen opiniones de ti mismo. Es más, personas conocen nuestros motivos mejor que yo los conozco a veces de mí mismo. Es que lo hace por esto, es que porque él es así. Y yo, caray, es revelación para mí de mí mismo. Pero José tomó la decisión correcta y la conclusión fue ir a la prisión. Entonces, cuando tomas la decisión correcta, no siempre parece que todo va a tu favor. Y creo que su reputación, igual que la de muchos líderes, fue tachada. Y por más que él decía, tal vez él en la prisión decía como, no, es que ella fue la que me forzó, pero así no pasaron las cosas. Algo pasó. Exactamente. Y pasaba él, yo creo, y pasaban por las celdas y, él es el que quiso acostarse con la esposa de Potifar. Pobrecita la esposa de Potifar, pobrecita. Y así es la reputación de muchos líderes. Personas no les importa quemar en minutos lo que te ha costado 24 años construir. Y es integridad. Estar literalmente en la línea de fuego y no disparar para atrás. Ser David, que Saúl te tire lanzas y take the high road. Y no lanzarlas para atrás. Creo que a todos tenemos muchas cicatrices de personas llegando a conclusiones de nosotros, personas diciendo cosas de nuestra reputación y teniendo evidencia. Yo recuerdo una noche muy en especial, mi esposa y yo nos fuimos llorando a dormir. Porque ya no había más que hacer, más que acostarnos y llorar juntos y en silencio, literalmente, por 20 minutos antes de que los dos nos dormimos, porque había alguien como fuego incendiando nuestro nombre y nuestra reputación y nosotros diciendo como, tengo toda la evidencia para comprobar que esa persona está mal, pero como líder, aunque gane, pierdo. Y a veces el quedarte callado es lo más difícil como líder, es lo más, quieres salir como un boxeador y come out swinging, quieres golpear a todos. Y no usar el púlpito para defenderte. Exactamente, y no usar tu liderazgo, el púlpito, tu influencia. Voy a hacer un anuncio ahora sí en las redes sociales. No, hombre, no. Yo siempre descubrí esto y ese es el consejo que le puedo dar a los líderes jóvenes. Dios y el tiempo son tus mejores amigos. Mantente en la brecha.
Yeah. y consciente del llamado. Porque la gente va a estar contigo, te va a abandonar y esa es la lección más difícil que yo tuve en liderazgo, saber soltar gente. Porque das tu vida. Sí. Les ayudas, les das de comer en las manos y te la muerden. Digo, caray, hasta el dedo se me lo quieren llevar. Pero, ok, Dios, tú sabrás. Pero lo que yo veo es que la gente en 5 minutos puede destruir lo que te ha costado 25 años. Yeah. Pero si tú eres fiel, van a decir, entonces, ¿qué pasaría? Yeah. El hombre todavía está ahí, Dios lo está bendiciendo, mira cómo está. ¿O Dios bendice ya el pecado? ¿O qué está pasando? Sí. No, simplemente no. Dios bendice en la integridad del corazón. Yeah. Los frutos. Por los frutos. Yeah, Por y, los y frutos. a veces la integridad no es nomás no hacer lo malo, es callarte. Sí. Es literalmente ser sí. la persona madura, es ser la persona... Y no es fácil, bueno, lo mismo. Siempre la integridad creo que presiona a la decisión más difícil, no a la más fácil. Yeah. Pero sí. Ya, sí. Y hoy, más que nunca, en las redes sociales es difícil callarse. Hay tanta gente peleándose. Dígamelo a mí. Dígamelo. Dominio propio, por favor, a la gente que se pone a contestar y a poner cosas en redes, porque ahorita es como, lo ven, se ve como... Es la forma más libertades. cobarde, Para mí es la Sí. forma más cobarde Sí. de hacerlo antibíblico. Porque dice la Biblia, en Mateo 18, ve con tu hermano. No le tires a tu hermano, ve con tu hermano. Yeah. Okay. Y la red le da una herramienta a Satanás para que los mismos cristianos la usen. Wow. Puede ser una buena red, puede ser una buena herramienta como la que estamos usando ahorita. Yeah. Sí. Pero hay cristianos tan inmaduros que van a usar esa herramienta para que Satanás los use. Esto. Wow. Y no me sigan, porque ahorita predico y levanto una ofrenda. No y todo. nos sigan, porque ahorita recogemos ofrenda. No, pues este fue el episodio 40. Gracias. Wow. Yo creo que fue una plática muy buena. Y si nos estás escuchando, recuerda, si tú estás en un momento en el que estás abajo y has perdido ese deseo de soñar sin hacer algo es fantasía. Haz algo. Vive un día a la vez, día a la vez. Y Eso poco a estuvo poco súper bien. Dios va a restaurar lo que está en nuestro corazón. Y yo voy a decirte algo, Hanna. Yo sé que Sí. vamos a cerrar ya No, sí, ahorita, sí, pero se me vino esto. El sueño o esa visión, muchas veces la tenemos, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar a mucha Yeah. gente. No, espérate. Déjate que esa visión, ese sueño te cambie primero a ti. Yeah. Ya. Cuando estás convencido de eso, venga lo que venga, no, es que yo tuve un encuentro con Dios. Ese Yeah. fue mi encuentro con Dios. El problema es que a veces queremos una visión para cambiar el mundo, para cambiar a alguien más, pero nosotros no queremos cambiar. Wow. Yeah. No, primero tiene que empezar contigo. Y esa es la ley del proceso. Y la ley de la integridad. Ajá, es como decir, den y yo no doy. Es Ajá. como decir, vayan y yo no voy. Es como, o sea, fue un hueco muy grande en tu liderazgo. Yeah. El tener una visión que cambia el mundo, que no te cambia a ti. Wow. Qué Exacto. triste. Todo empieza Con en uno. uno. Así que, bueno, nos vamos a ver en la segunda temporada, a ver si el Canelo acepta alguna otra Tiene que invitación regresar. en futuro. A ver, manden su comentario si quieren que manden su regrese el comentario, Canelo. por favor. El verdadero Canelo, el otro es el verdadero. falso. Exactamente. Sí, ese que anda ahí peleando, no, ese no es El el rico, verdadero. el millonario es el falso. Él. Ese es el verdadero. Así que, muchas Siguiente, gracias. cuando alguien se roba tu sueño y tu nombre. No sé qué. Siguiente tema, cuando se roban tus sueños. Ok, nos vemos entonces. Gracias por escucharnos y nos vemos en la segunda temporada. Dios lo bendiga. El deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.